Para añadir nuevo contenido a nuestro blog dentro de WordPress, casi con total seguridad lo que vamos a hacer es dirigirnos al menú de entradas y crear nuevas entradas o posts. También tenemos dentro de escritorio el acceso a publicación rápida. No obstante, es interesante saber que además de poder crear entradas o posts en WordPress, tenemos un estilo de publicación especial llamado páginas. Podríamos decir que las páginas son realmente un tipo de post especial. Se parecen en las entradas normales en que tienen campos como título, cuerpo de texto o algún tipo de metadato asociado. Basta con echar un vistazo al editor de entradas, vamos a añadir una nueva y ver cómo se compone la pantalla de edición y creación de entradas para comprobar que la de las páginas es muy similar. Simplemente tenemos que dirigirnos al panel de la izquierda, buscar el de páginas y hacer clic sobre añadir nueva. Veremos que lo que es la pantalla de añadir una nueva página es muy similar. Las diferencias que encontramos generalmente entre una página y una entrada es que las páginas no pueden ser organizadas ni por categorías ni por etiquetas. Cuando nos dirigíamos al editor de entradas, vamos a volver para verlo, vemos que en la parte derecha podemos asociar o vincular una entrada a determinadas categorías o subcategorías, además de poder organizarla también por etiquetas. Si volvemos al panel de páginas, vamos a hacer clic sobre añadir nueva, veremos que en la parte derecha no encontramos ni el panel de categorías ni el de etiquetas, y en su lugar encontramos un panel titulado Atributos de página. Esto no quiere decir que no podamos organizar las páginas dentro de WordPress, simplemente el nivel de jerarquía se hace ligeramente diferente. Para poder organizar páginas, vamos a poder crear grupos de las mismas, simplemente escogiendo si una va a ser superior de otra. De esta manera, aunque la jerarquía de organización no es tan compleja como usando categorías o etiquetas, vamos a poder crear grupos anidados de páginas en caso de que lo necesitemos. El resto de campos o paneles que visualizamos a la hora de añadir una página son bastante similares, por lo que si estamos familiarizados con la creación de entradas, no será muy difícil el crear una nueva página. En este punto nos podemos preguntar entonces por qué puede existir una diferencia entre las entradas o las páginas. A nivel funcional, las entradas y páginas funcionan igual. Simplemente podemos darle un uso diferente a las entradas que al de páginas. Cuando creamos una página, es cuando queremos insertar un contenido relevante que no pierda ningún tipo de importancia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos estar creando entradas relativas a la temática del blog que estamos realizando y podemos emplear páginas para crear secciones diferentes como una sección de contacto, una sección de suscripción o una sección de acerca de. Es decir, vamos a insertar páginas con contenido que generalmente no va a variar a lo largo de todo el tiempo que estemos usando el blog. Por poner un ejemplo real, vamos a dirigirnos a mi blog mismamente. Vemos que guarda una estructura cronológica de tipo blog, es decir, pasan los días y yo voy añadiendo nuevo contenido. Todo esto que vemos en la parte izquierda son posts o entradas. Y luego aparte, mediante el uso de páginas, he creado secciones, por así decirlo, estáticas. Esto no difiere mucho de la estructura de un post, pero sin embargo he empleado el uso de páginas para crearlas. Vemos que tiene información acerca de, y he creado otro par de páginas para una sección de contacto y otra para una sección de suscríbete. Otras pequeñas diferencias que podemos encontrar entre las entradas y las páginas son, por ejemplo, si nos dirigimos a ajustes, lectura. Si nos fijamos en los ajustes de lectura, en la primera opción, vemos que podemos elegir entre que nuestro blog, en la pantalla inicial, muestre o bien nuestras últimas entradas o post o una página estática. Vemos que es una de las opciones en las que se hace diferencia entre el contenido de tipo entradas o de tipo página. Vemos que aquí podríamos elegir cualquiera de las páginas que tenemos ya creadas. Bueno, pues para que nos quede completamente fijado el concepto de entrada y página, la diferencia que hay entre ellas, aunque realmente vuelvo a repetir que la página es en realidad un tipo de post especial, fijaros incluso que si creamos una nueva página en la barra de direcciones, vemos que es un tipo de post. Para que estos conceptos queden claros, he preparado una chuletilla muy rápida para que así nos entendamos todos. Es decir, por ejemplo, lo primero es saber cuándo vamos a crear una entrada o un post y cuándo vamos a crear una página. Es decir, en qué casos es mejor usar una entrada y en qué casos es mejor usar una página. Repito, una entrada o un post es interesante usarlo o crearlo cuando queremos añadir contenido que generalmente tiene una importancia normal, o es un tema con una importancia que seguramente va a ir perdiendo relevancia a lo largo del tiempo. Y un ejemplo normal pues puede ser cuando queramos añadir contenido sobre una noticia que vimos en el periódico o sobre un programa que hemos visto en la televisión. De la misma manera, por si queremos añadir
un recurso o un artículo relacionado con un tema concreto. Una página la usaríamos en caso de que queramos añadir secciones o queramos incorporar contenido a nuestro blog que no queramos que pierda importancia. Es decir, va a seguir siendo importante a lo largo de todo el tiempo que tengamos activo el blog. Y un ejemplo, pues mismamente una página en la que hablemos sobre los autores del blog. Como hemos visto antes, yo las uso, por ejemplo, para crear una sección de acerca de, una de suscripción, un formulario de contacto, pero también tendría muchos usos. Ya sabemos entonces cuándo usar una entrada y cuándo usar una página, pero también debemos recordar que aunque no podemos organizar las páginas ni por etiquetas ni por categorías, las podemos jerarquizar mediante el uso de la opción que teníamos, vamos a volver a mostrar el editor, de atributos de página. Recordamos que podíamos tener una página que es superior a otra. Un caso concreto, por hacer un caso que nos podría ser útil, tenemos un blog que hemos creado y que vamos a ser muchos usuarios los que estemos escribiendo en él. Vamos a crear una página superior que va a tener un listado con todos los autores y luego cada autor va a tener una página anidada en la que se hable o se incorpore información relativa individualmente a él. Simplemente para hacer este paso vamos a hacerlo rápidamente para verlo. Creamos una página que sería el listado de autores. Aquí vemos que aquí irían los diferentes enlaces a las páginas de los autores. La publicamos, es importante publicarla porque si la guardamos como borrador no nos va a aparecer a la hora de crear nuevas páginas para definirla como página superior. La publicamos y ahora creamos una nueva página. Hacemos clic en añadir nueva, le ponemos un título de ejemplo. Nos dirigimos al panel de atributos de página, hacemos clic sobre superior y veremos que la página que habíamos creado anteriormente ya nos aparece. Podríamos marcar que la página superior a la que estamos creando va a ser el listado de autores. La publicamos, en este caso la podríamos guardar como borrador si queremos, y si nos vamos al listado de páginas, hacemos clic sobre páginas, veremos este pequeño guión que precede al título de la página y que nos indica que esta página está anidada con respecto a otra. En este caso, listado de autores. En cualquier momento, y al igual que en muchas otras opciones dentro de WordPress, vamos a poder ir hacia atrás, es decir, si no queremos que sea superior, bastaría con marcar la opción de sin superior, o si quisiéramos modificarla. Por poner otro caso práctico, vamos a entrar nuevamente al blog, y yo tengo una página llamada artículos, en la que voy enlazando diferentes páginas, bueno, en este caso también voy enlazando diferentes entradas, y otra página llamada entrevistas, en la que voy enlazando a las diferentes páginas. Tengo una página superior que es el enlace a las entrevistas y luego tengo diferentes páginas que son entrevistas. Como es un contenido relevante que me interesa que permanezca visible, creé páginas en vez de crear entradas. Para finalizar con los conceptos de entradas y páginas, vamos a volver a la chuletilla, voy a desplegar la última que tengo aquí y comentaros otras de las diferencias o pequeñas diferencias que hay entre las páginas y las entradas. Es decir, una página, por ejemplo, no va a poder aparecer en listados de entradas, tampoco aparecería en archivos de categorías, tampoco en el de etiquetas, incluso en archivos cronológicos, es decir, si pedimos a WordPress que nos saque un archivo mensual o anual, las páginas no aparecerían en ellos, tampoco aparecería en listados recientes, es decir, si pedimos a WordPress mediante una función o algún widget o plugin que nos saque un listado de contenido creado o publicado recientemente, las páginas no se van a incluir y tampoco aparecen en resultados de búsquedas. Por el contrario, una entrada sí que aparece en listados de entradas, evidentemente, en los archivos de categorías, en los cronológicos, en listados recientes y en los resultados de búsqueda. La única diferencia, por así decirlo, es que podemos definir una página como una página estática principal y una entrada no podría ser. Esto no son verdades absolutas porque mediante el uso de plugins hay alguna funcionalidad o característica que vamos a poder modificar. Pero por defecto, nosotros si instalamos un WordPress, estas son las opciones y diferencias que hay entre una página y una entrada.